Hola, muy buenos días. Bueno, somos del Instituto Brianda de Mendoza, estamos ahí en las escaleras, para por si el que dude un poco de nosotros. Y bueno, voy a comenzar contándoles una historia verídica, que claro, ya cuando dice que es verídica parece que suscita un poco de interés la cosa. Bueno, la cosa es que esta es la historia de Emma Suns, que realmente empieza a ser una historia cuando comienza realmente la historia, porque todo esto sale de un relato, y esta comienza cuando recibe una carta comunicándole que su padre ha muerto, así de triste. Todo a causa de una bastante gran dosis de Veronal que ha provocado por error su suicidio, o eso al menos es lo que ponía en la carta. Emma, al ver todo ello, se ve bastante dolida, bastante abatida. No sabría cómo explicarlo con palabras, puesto que era lo único que tenía. Y sin embargo, pues comenzó a cavilar bastante severamente sobre el asunto, porque claro, ella trabajaba para una fábrica de tejidos que era de Lovendal, y Lovendal en efecto era uno de los causantes principales del exilio de su padre y de su posterior muerte, porque su padre, por esos andares, lo único que recordaba de él era el auto de prisión, todas las mentiras que tuvo que soltar por él, el gran robo que la fábrica de tejidos en la que ella trabajaba, la fábrica Lovendal, propició sobre él, y en parte lo único que recordaba de él era lo que al final de su vida de él todo recordaba, que era el secreto que a ella le reveló de que el verdadero ladrón de toda aquella historia era el propio Lovendal, anterior gerente de la fábrica y ahora presidente. Bueno, a todo ello se sentó en la cama, lloró durante mucho tiempo y tras tramar el plan con bastante lucidez, se creyó bastante astuta y comenzó, por decirlo de alguna manera, a ejecutarlo o a tramar su ejecución. La cosa comenzó cuando comenzó con sus amigas al principio, porque todo ello tenía un afán de huelga, ¿no? Un afán de huelga surgía en la fábrica, y a través de esa excusa consiguió acercarse a Lovendal y decirle: tengo que hablar contigo seriamente sobre la huelga. Y Lovendal, incrédulo, sin saber el plan que tramaba toda aquella mujer, pues se lo creyó. Comenzó esa mañana, pues como comienza cualquier mañana en la vida de Emma, yendo a la fábrica con una efímera sonrisa, porque realmente nada le importaba. Yendo a la fábrica, mostrándose en contra de toda violencia hacia la huelga, pero siempre con un ímpetu de negociación. Y bueno, pues como todas las mañanas, fue con sus amigas a la fábrica, hizo lo que hacía todas las mañanas, como si nada pasara. Cuando llegó a casa, volvió a leer la carta, vio todo aquel dolor que resurgió en ella otra vez, y de la rabia que le surgió todo aquello, rompió la carta, acabó con todo, lloró en la cama otra vez, volvió a plantear el plan, lo trilló hasta que quedó en su mente bastante claro, y tras todo ello salió de casa y se dirigió al puerto donde se encontraban todos aquellos pescadores, al puerto donde se encontraba realmente la coartada de su venganza, al puerto donde la justicia tomaría lugar en su vida por fin. Llegó al puerto y se metió en uno de aquellos bares a los que los pescadores tanto les gustaba entrar, y en el cual los pescadores también se lo pasaban. Se metió a un cuarto le llevó a otro, y otro cuarto le llevó a un enorme nórdico, por decirlo de alguna manera, porque aquellos mastodontes no parecen ni nórdicos, ni humanos, ni nada. Un nórdico que le llevó a otra habitación, y a partir de aquella habitación comenzaron una serie de infames sucesos que a ella nunca le gustaría recordar. Pues todo el sufrimiento que en esa habitación causó, a ella jamás se le podrá olvidar de la mente, ya que su miedo era como un pavor que tenía dentro hacia los hombres, no lo soportaba, tenía una naturaleza distinta a la suya, era incapaz de acercarse a ellos. Cuando aquel hombre nórdico terminó su faena, que a él le sirvió de goce, pero a Emma simplemente le sirvió de justicia, se quedó moribunda en la cama, sin ganas de hacer nada, sin ganas de sentir nada, ni hacer nada, simplemente agraviada por todo aquel sufrimiento, por todo aquel padecimiento que le había hecho sufrir.
Estaba bastante dolida y su venganza comenzó a llevarse a cabo con el único afán de vengar dicho sacrilegio a su persona y no a su padre, como al principio del todo había tramado. Cuando llegó, por fin, con su cita al señor Lovendal, todo ello empezó a concomerle un poco, y le costaba mucho seguir adelante con el plan. Sin embargo, una vez llamó al timbre y cruzó la verja de la casa del señor Lovendal y llegó arriba, empezó a tramar el plan tal y como lo había planteado. Sacaría el revólver de la mesilla, empezaría a amenazarle y le comenzaría a regurgitar todas las cosas infames que le había hecho a su padre. Pero, sin embargo, no fue así. Una vez que llegó a casa del señor Lovendal, este le dijo: bien, aquí es cuando querías tú hablar de la huelga, ¿no? Y dijo: sí. Tras un incómodo momento de estar con él al principio, más tarde parece que la cosa empezó a fluir un poco y Emma se tranquilizó, hasta que por fin el señor Lovendal se levantó con necesidad de ir al baño, puesto que ya era de una edad avanzada, a pesar de todas las cantidades de sufrimientos que había hecho a lo largo de su vida. Era un hombre mayor. Por ello, tuvo que levantarse a ir al baño, para lo cual Emma aprovechó para sacar el revólver de su cajón, empuñarlo, cargar la bala, y cuando el señor Lovendal entró en la casa, dijo: oye, ¿qué haces con ese revólver? Y dijo: pues vengarme por todos los infames hechos que has hecho a lo largo de tu vida, incluidos los de mi padre. Cuando le disparó y el señor Lovendal quedó moribundo en el suelo, Emma no estaba del todo tranquila, puesto que había imaginado toda aquella escena de otra manera. Había sentido su venganza salir de dentro de sí con mucha más potencia, pero sentía que toda aquella venganza, toda aquella justicia que estaba imponiendo, no era más que por vengar el sacrilegio que le había hecho llegar hasta allí, y no por todo ello. Finalmente llamó a la policía y dijo: verán, ha ocurrido una cosa terrible. El señor Lovendal me llamó aquí con el pretexto de hablar para la huelga, con pretexto de negociación. Abusó de mí y yo le tuve que matar. La historia, sustancialmente, era cierta, excepto por un par de nombres que se trastocaban entre nórdicos y Lovendal, y por un par de horas a las cuales Emma ni siquiera atendía.